Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, ya con la inclusión de la nueva personaje en la serie, ya el trío de villanas ya está consolidado. Ahora lo que quería hablar del capítulo, previamente a que empiece, en el apartado del manga hace spoilers a lo que viene más adelante en el anime. Por las dudas, la segunda parte del manga, donde ya está casi en la parte final, si se quieren evitar los spoilers, no lo miren. Creo que, si no me equivoco, pertenecen al capítulo 8 o 9 del anime. Es la inclusión de otros personajes que todavía no aparecen, ni siquiera en portadas ni nada. Dejando eso en claro, comencemos. En un callejón podemos ver a una niña jugando a estas horas de la noche, la cual se encuentra dibujando con tizas hasta que un viento empuja unas latas, ocasionando que un gato sea golpeado con dichas latas. Al ser golpeado, el gato se espanta y la niña camina por el interior del callejón hasta que se encuentra con Benalita, el cual estaba flotando en el aire hablando con otra persona. Luego de esa escena podemos ver que Utena, disgustada por el mensaje que recibe de Benalita, el cual la cita a ella y a Leopard para que vayan a la base Natch. Tal parece, tienen un grupo de mensajes. Ya una vez Kiwi y Utena se presentan en la base, buscando a Benalita, este se desaparece junto a la niña del callejón, la cual se llama Morimo Korisu, quien será la nueva integrante del grupo de Normita, lo cual genera que Utena pregunte si está bien que secuestren niñas, ocasionando que Benalita le avise que ella quiso venir por propia voluntad, mientras Kiwi andaba regañando a Korisu por no saludar como es debido a sus mayores. Luego de que Utena se presenta, Benalita le hace saber que quieren revelar los verdaderos poderes de Korisu al hacerle enfrentarse a las tres magias, lo cual sobresalta a Utena, pero Korisu hace saber que sus verdaderas intenciones es querer enfrentar a las chicas mágicas. Una vez dicho eso, Benalita provoca la transformación de Nero Arais, ocasionando de que Utena se fascina por lo bello y hermoso que tiene en su parecido a Alicia en el País de las Maravillas. Pero ni bien sucede eso, Kiwi también se cabrea por tratarla muy linda. Por lo cual Utena también halaga a Kiwi de la misma manera, ocasionando que en esa escena todos fueron halagados. Las tres magias se encuentran patrullando por la ciudad buscando a Normita ya que les perdieron el rastro, pero ni bien notan un acto sospechoso, logran visualizar que hay un peluche extraño en un callejón, el cual resulta que actuaba como señuelo, llevando a las tres magias hasta el final de un callejón en el cual se encuentran atrapadas en una casa, generando de que Sulfur regaña a Magenta por caer en una trampa tan obvia. Ahora el peluche, siendo gigante, las ataca, generando que ellas deban de huir por aquella casa hasta que logran chocar contra un ejército de zombies, los cuales ellas intentan atacar, pero estos parecen ser inmunes a sus ataques. Al lograr esconderse, luego de haber huido por un buen tiempo, Magenta aparece vestida con un traje y coquetea con Azul, de manera extraña. Azul, al pedir ayuda a Sulfur, nota que Sulfur también actúa extraña al comportarse como una bebé, pidiendo el pecho para tomar. De esa manera también se suma Magenta y, como si fuera una familia, comportándose tanto padre como hija, beben del pecho de Azul. En ello, Azul, al ser succionada por sus pechos, tiene un pequeño flashback en donde ella cree que siempre fue la madre y como madre alimenta a su familia. Recordando que Magenta enaltece la privacidad que tiene en la familia, eso era lo que creíamos, ya que se trataba de los poderes de Nero Arais al manipular la realidad a través de los objetos, para controlar personas físicas y mentales, ocasionando un gran desgaste de su energía al punto de hacerla quedarse dormida. Mientras las tres magias logran salir de dicha ilusión, para así buscar a Normita, podemos ver que Utena y Kiwi llevan a Korisu hasta su casa. Lo siguiente que sucede es un flashback donde se puede ver a Korisu festejar su cumpleaños. Recibe un regalo por parte de su madre, el cual le regaló una muñeca. Nuevamente aparece Kiwi y Utena jugando en los columpios, pero ni bien se bajan, logran ver a Korisu caminar sola. Y allí Kiwi le pregunta si quieren ir a jugar a su casa las tres juntas, a lo que Korisu accede llevándolas hasta su casa. Una vez en su casa, Utena nota que Korisu suele estar sola. Apenas llega, la ve que va directo a su habitación, notando que posee varios peluches rotos. Luego Kiwi, al jugar con uno de los peluches, lo rompe de manera accidental
generando que Korisu tome aquella muñeca y la decida arreglar. Kiwi encuentra otra de las muñecas de Korisu, la cual es antigua y querida por Korisu, pero esta se encuentra un poco dañada. Al notar ese valor que tiene esa muñeca por Korisu, Utena decide reparársela. En el proceso, Utena se resfría ya que estuvo refrescando esa misma noche y se encuentra enferma. Estuvo toda la noche arreglando esa muñeca y por ende se enfermó. Utena lleva la muñeca hasta la casa de Korisu e intentando no preocuparla decide volver a su casa. En ella tropieza y Korisu decide transformarse en chica mágica para poder asistir a Utena. Volviéndose una doctora, la cual curaría a Utena de su resfriado de manera sensualmente posible, lográndola curar y completamente con su magia. Ya una vez recuperada, fueron a ver a Kiwi en el parque para explicarle los poderes de Korisu, donde Kiwi quiere sacar ventaja de ello, pero es encarcelada justamente por Korisu, finalizando este capítulo con Korisu y su madre teniendo una reunión familiar en la noche, en donde la madre resalta que hay cambios en Korisu y le consulta si tuvo nuevas amigas, a lo cual Korisu afirma, generando el final de este capítulo. Curiosidades del anime. Notamos que Korisu se encuentra jugando en el callejón sola con las tizas. Ese es un apartado que no aparece en el manga y a su vez también se encuentra con Benalita, quien le ofrece unirse a la organización malvada. Durante el anime sucede estos hechos de primera manera y después lo retoma en el manga como si fuera un flashback. Tanto Utena, Kiwi y Benalita tienen una especie de grupo de WhatsApp que se llama Enormita, donde se envían mensajes y se comunican de manera constante cuando se tienen que realizar los planes malvados. La secuencia de transmagia de Korisu nos muestra el listón, su traje, la clara desnudez y tanto anime como manga remarcan esas extrañas marcas que tiene en la frente, la de las tres cruces. En el anime resaltan que cuando Utena remarca la belleza de Korisu, Kiwi se sobresalta, generando que Utena, la manera que tiene para tranquilizarla sea detallando que ella tiene una explosiva belleza que no tiene límites, mientras que en el manga la manera que tiene para lidiar con ella es dándole una puntuación elevada. Cuando huyen las tres magias, durante la pelea contra los zombies peluches, se puede ver que Kaoruko también corre al igual que Azul y Magenta, mientras que en el manga ella se encuentra levitando o volando en constante momento. Por otra parte, cuando sucede la agrupación familiar, podemos ver que Sulfur y Magenta succionan los pechotes de Azul, mientras Azul en cierta manera está alimentando a su familia. Magenta cubre el rol de esposo, Sulfur de hija y Azul de madre. Mientras sucede la escena donde las tres magias están siendo una familia, tanto Sulfur como Magenta, además de succionar sus pechos, le dan un par de besos en el rostro a Azul, ocasionando que ella sufra una especie de conmoción vergonzosa durante todo el panel. También otro aditivo que tiene el anime es que nos brindan una especie de recuerdo forzoso que genera Korisu en las chicas, donde ellas tienen como una especie de vacaciones en las aguas termales para tener una especie de vínculo familiar. Se profundiza muchísimo más la maternidad de Sulfur con su falsa familia. Magenta en ese acto donde tienen la relación familiar, ella le estimula acariciando el tesorito de Azul para que pueda tener un clímax durante el encuentro familiar. Otro de los apartados que también aparece es el flashback donde la madre de Korisu le regala la muñeca a Korisu en su cumpleaños. Recibe la muñeca que podemos ver que después Kiwi está molestándola. También la nota que le deja la madre de Korisu. A Korisu le deja un solo billete creo que es 1000 yenes o 10.000 yenes para que haga las compras y se cocine. Mientras que en el manga son dos billetes de la misma denominación. La jeringa que utiliza Korisu versión doctora con Utena es una jeringa de juguete. No se puede notar a simple vista que tanto estando transformada como destransformada, la jeringa sigue cumpliendo la misma función de ser un simple juguete, un objeto que no puede producir daño. También el aditivo que tiene el anime es que una vez que Utena se recupera va con Korisu a ver a Kiwi para contarle la manera que fue curada gracias a los poderes que tiene Nero Arais. Kiwi al recibir esta información también quiere tomar ventaja de esos poderes para realizar actos pervertidos con Utena, pero es encarcelada y castigada por Korisu en su versión Nero Arais para que no pueda perjudicar a Utena. Y como último de las curiosidades que podemos ver es que ya siendo de noche, Korisu se encuentra haciendo su tarea mientras su madre se podría decir que ingresó a la casa, que ya estaba con
ella en la casa, notándola que tiene un aspecto diferente y se la ve más alegre, preguntándole si hizo nuevas amigas, a lo que Korisu afirma que sí. Curiosidades del manga. Lo primero que podemos observar es que Korisu es presentada como la nueva integrante de Normita, ya que había sido reclutada por Benalita, mostrándonos toda la introducción del anime, pero como flashback, en la cual donde se encuentran, Utena regaña a Benalita por secuestrar a una niña. Benalita le explica que en realidad ella vino por voluntad propia, ya que por lo que podemos ver en Korisu le llama mucho la atención el diseño de Benalita, considerándolo lindo. En todo momento Kiwi se muestra de manera hostil con Korisu, tanto al remarcarle sus honoríficos por no tratarlas como superioras y ella como su kohai. Otro de los apartados también es que en la transformación nos remarcan esas cruces o estrellas que tiene en la frente al transformarse en Nero Alicia. También ver que Utena se emociona de la misma manera con Alicia, pero en la explosión de ira que tiene Kiwi, acá Utena resalta que ella es demasiado hermosa y que le da 10 billones de puntos, ocasionando que pueda neutralizar esa ira que posee Kiwi al sentir envidia por dicha controversia. Las tres magias cuando van hacia la bodega persiguen al peluche al igual que el anime, pero hay una pequeña diferencia en donde el gato cuando las ataca de manera despavorida, pero la que se ve más alterada es Magenta, sobreexaltándose. También podemos ver que en el manga está flotando en todo momento Sulfur, mientras que en el anime las tres chicas están corriendo de un lado para el otro. Cuando aparece el ejército zombie y Azul la ataca, en el manga se ve como que acepta un golpe bastante fuerte, pero no resulta ningún efecto, dándonos a entender que estos peluches son inmunes a la magia o al daño físico. También podemos ver los paneles más claros de Magenta intentando seducir a Azul, mostrándose mucho más masculino y más valiente. Y cuando está toda la familia podemos ver que Magia Azul es la madre, Magia Magenta es el padre y Magia Sulfur es la hija, donde cada una de ellas cumple el rol y se mantienen todos en conjunto. No mostrándonos lo mismo que pasa en el anime, donde nos extendieron un poquito más ese pequeño lore. Cuando vemos que los poderes de Nero Alicia son explicados por parte de Utena, vemos que tiene el escenario de juguetes y pareciera que no solo consume muchísima energía el mantener dicho escenario, sino que para que puedan activarse sus poderes tienen que estar en escena. ¿A qué me refiero en escena? Si las chicas están siendo perseguidas o peleando, tienen que estar dentro de la caja de juguetes, y si los peluches van a enfrentarse a ellas, también tienen que estar dentro de la caja de los juguetes, porque cuando vemos que ya no aparecen más, están al costado de la cajita. Después, en el siguiente capítulo, que ya sería el capítulo 11, lo primero que vemos es una especie de entrenamiento que están teniendo Magia Sulfur con Magia Azul de manera intensa. Esto no lo muestran en el anime, pero nos muestran unos paneles antes de retomar la historia. En el manga, Korisu recibe 2 billetes en vez de uno y la nota sigue diciendo lo mismo. También vemos que Korisu cela mucho sus juguetes, ya que Kiwi, cuando se pone a jugar con el peluche, Korisu ya se encuentra nerviosa y teme de que lo rompe. Cuando lo rompe, además lo repara. Sucede que Kiwi va a buscar el otro peluche, el que es más importante para Korisu, y Korisu ya se encuentra muy enterada. Ahí es donde sucede la escena que Kiwi actúa como bully contra Korisu, evitando de que ella pueda agarrar el peluche, pero Utena la regaña, generando que Kiwi deba devolver el peluche y pedirle perdón a Korisu y a Utena. Además, cuando Utena cose la muñeca, también la limpia, aunque eso no lo muestran, se puede notar que la muñeca estaba sucia antes, pero después de escena ya aparece limpia y cosida. También vemos que Korisu, cuando conjura transmagia, lo hace de rodillas, sentada en el suelo, mientras que en el anime estaba de pie. En el manga, por el resfriado que tiene Utena, se ve que ella genera vapores y por ende le censuran los pechos con esos vapores. También, otro de los puntos que remarcaba era que la jeringa en el anime era de juguete, tanto dentro del dominio de Nero Alicia como fuera del dominio cuando la tiene Korisu. Pero acá en el manga, la jeringa cuando la utiliza dentro del dominio, se ve que es una jeringa normal e incluso la inyecta cuando la usa con Utena. Y como punto final de esto, del manga, podemos ver que aparecen nuevas chicas que se consideran las veteranas de Enormita, por lo cual solo hasta ahora sabemos el nombre de una, que es Loco. Loco o Música, o Loco Música creo que decía, porque la nombran de dos formas, por lo cual ya nos presentan nuevos personajes dentro de este último apartado. Este grupo de chicas veteranas de Enormita se encuentran charlando con Benalita acerca de las nuevas integrantes que están por sumarse a esta fila. Se refieren a Magia Baiser, Leopard y Nero Alice.
personaje, lo cual debaten de que si son una buena adquisición para la organización. Y otro de los detalles bastante importantes que vemos es que este grupo de veteranas derrotaron a varias chicas. No lo cuantifiqué durante el video, pero acá voy a poner la cantidad que fueron derrotadas en base a los objetos mágicos que utilizan. Conclusión y opinión del capítulo. Lo que puedo remarcar de acá es que el anime conserva una constante donde los dos capítulos que abarcaría dentro del manga son constantes. ¿A qué me refiero con ello? Desde que empieza el capítulo hasta que finaliza el capítulo es constantemente hablar de Korisu. O sea, la introducción como personaje, el mostrarnos sus poderes, un poquito de su historia, la importancia que tienen los juguetes para ella y la relación que está teniendo con Utena de manera positiva y un tanto negativa con Kiwi. Por otra parte, el manga no solo que abarcaba el capítulo 9 y el 11, sino que el 10 tiene que ver con otras cosas que suceden en el siguiente capítulo del anime. Eso es uno de los puntos que pude notar que nuevamente perjudicaba, pero además de ello, también hay 3 hechos aislados que tienen relación. Por ejemplo, uno de los puntos que vemos es cuando nos revelan a los personajes veteranos que están por sumarse a esta saga, si se podría decir, y en realidad capaz que en el capítulo anterior del manga hablaban de ello, pero esto sucede mucho más adelante en el anime. Creo que si no me equivoco es en el capítulo 7 u 8, donde ya se incluyen estos nuevos personajes, lo cual trataré de seguir el hilo como va el anime, cosa de que evitemos spoilers. Incluso uno de los capítulos que es consiguiente al que terminamos de analizar, se va a capítulo 26 del manga, un hecho muy aislado. Averiguándolo por internet, averiguándolo con la IA, el estudio decidió tomar ese capítulo aislado e incluirlo dentro de la historia. ¿Por qué? Se podría decir que es para tratar de conectar la relación entre los personajes que habíamos hablado en uno de los primeros videos, donde yo le dije que muchos personajes suelen relacionarse aunque no tengan mucha presencia en escena. Bueno, eso sucede en el anime, pero en el manga, por lo que estuve viendo y los spoilers tuve que ver para tratar de buscar por dónde iban los hilos, sucede que en el manga buscan desarrollar de manera más pausada, lenta, cada uno de los personajes que van apareciendo. Suceden otros hechos donde se pueden desarrollar muchísimo más personajes, mientras que el anime busca estirarlo lo más posible la relación entre cada uno de los personajes y recién traer ese hecho importante mucho más adelante, recién en los últimos capítulos. Lo cual se podría decir que es una especie de huracán caótico de todo lo que se está presentando, pero no puedo decir ni que el anime está mal ni que el manga está mal, porque el manga desarrolla de manera más pausada y tranquila, ya que no tiene tiempo de producción ni nada, en lo que nos pueden mostrar cada uno de los personajes, qué sienten, qué sucede, por qué pasó cada escena, mientras que en el anime, al ser más compacto y al tener pocos minutos para poder presentar cada capítulo, tenés que profundizar mucho más las historias de cada uno. ¿Se podría decir que es medianamente lo mismo? Sí, pero ¿cómo lo puedo decir? En este caso, al estar hablando de Korisu, tienen que centrar mucho más la historia, capaz que sucesos que vienen mucho más adelante los prefieren poner acá para que el espectante pueda empatizar muchísimo más con ella. Obviamente todos los personajes son bastante queridos, son muy interesantes, tienen habilidades bastante buenas, que ahora voy a hablar de eso también, pero necesita la empresa poder hacer que empatice muchísimo más rápido. Además, si nos ponemos a pensar, estamos casi a la mitad y recién terminan de incluir la tercera chica mágica del grupo de villanas, lo cual tiene muchísimo menos tiempo para poder desarrollarse. También, ahora voy por el apartado del tema de los poderes. Podemos notar que cada una de las chicas mágicas, además de tener sus propios poderes bastante brutos, porque se puede notar que, por ejemplo, Kiwi tiene mucho poder de asedio, mucho ataque constante, explosivo, mucho desgaste de energía. Korisu, al mantener una especie de bioma, de panorama, de dominio, como sería en Jujutsu Kaisen, le consume demasiada energía y no lo puede controlar de manera correcta. De las tres, tiene un mayor control es Magia Weiser, pero también nos están revelando a cada momento nuevos poderes que ella tiene, por lo cual el grupo es bastante inexperto y no se sabe hasta dónde pueden llegar sus límites, a comparar con el otro grupo, que es el de las expertas de Normita, que claramente se nota que tienen un mejor dominio, ya que acabaron con muchísimas chicas. Eso sería muy interesante poder verlo, ya cuando lo muestran en el anime y cuando lo desarrollen muchísimo más en el manga, porque esto me genera muchas dudas de saber qué pasó por esas chicas que fueron derrotadas, cómo siguen sus vidas, si lo
más importante de todo, murieron. Y si no murieron, ¿cómo quedaron? Si tuvieron un estado depresivo, como se podría decir en Digimon en 02, donde está este personaje Ken o Hikari, que tiene una especie de trauma y viven con el trauma bastante tiempo. Bueno, para ver si se pone muchísimo más seria la cosa. Sé que muchas cosas se ponen un poco más turbias dentro del manga y sería muy bueno y muy importante que lo puedan profundizar. Pero bueno, ustedes me van a decir qué piensan del capítulo, qué les pareció. Ya se nota que me gustó bastante. No es algo que fue mucha acción como venían sucediendo los demás capítulos, pero también es importante ver cómo va profundizando y expandiendo el lore de esta serie. Así que muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego.